es el que hace qué efecto, ¿no? Y luego, obviamente, está relacionado con electrolitos. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Y hay algunos que aumentan calcio, otros que disminuyen calcio, otros que con respecto al pH sí producen acidosis, sí producen alcalosis. Entonces, fijémonos de esos detalles que son como que los puntos preguntables de alguna manera, es decir, ¿qué está pasando con el sodio, con el potasio? Está fácil de deducir qué está pasando con el volumen, con la presión, ¿sí? Y hay algunos puntos así particulares que tienen los diuréticos como grupo que debemos de fijarnos para poder tener una idea así de como grupo de fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, el primer grupo es las tiazidas, o sea, las tiazidas. Acá, dice, usados ampliamente debido a sus efectos antihipertensivos. O sea, ¿puede un momento determinado dar otro diurético para bajar la presión? En otro momento determinado, posiblemente sí, si baja el volumen, ya ve que de repente es muy poco volumen, o al principio es muy poco, ¿no? Pero estos tiacídicos tienen una característica importante, que no solamente, además de ser diuréticos como tal, tienen otro efecto que va a ayudar a la hipertensión. De hecho, dice, el efecto diurético se va perdiendo poco a poco y ya de repente ya no es tanto que sea efecto antihipertensivo porque produzca diuresis, sino por sus otros efectos, ¿sí? Entonces, digamos que ese es lo característico de este grupo, es que si van a dar yecas o van a dar telmisartán, le agregan hidroclorotiazida. O sea, es muy frecuentemente usado este medicamento con otro medicamento antihipertensivo. Por eso sí, como que lo característico de las tiazidas es su efecto antihipertensivo. Si hablamos de diuréticos para hipertensión arterial, estos serían así como que los buenos, ¿no? Las tiazidas. Y aquí se menciona la clorotiazida como que el prototipo inicial, el fármaco inicial, pero después mejora cuando ponen la hidroclorotiazida. Entonces, como que el prototipo lo dejamos como hidroclorotiazida, aunque en los libros van a ver clorotiazidas o hidroclorotiazidas, pero vamos a hablar de la hidroclorotiazida, ¿no? Menciona la clorotiazida, pues fue la primera, a partir de allá se estudió y se convirtió a hidroclorotiazida. Bueno, se hizo que esta era más potente. ¿Se acuerdan? Potencia y eficacia. Hacer más potente, son igual de eficaces, pero hacer más potente quiere decir que ahora se requiere menos dosis para obtener su efecto. Entonces, por eso es que hidroclorotiazida queda como fármaco tiazídico, dice. Está hidroclorotiazida y la clortalidona, que es otra tiazida, se usa mucho, cada vez con más frecuencia por su mayor disponibilidad. Nuestro prototipo es hidroclorotiazida, clortalidona, ¿no? ¿Qué características tiene este grupo de fármacos que estamos viendo como tiazídicos? Que hay otros medicamentos que están parecidos a las tiazidas, ¿sí? Que de alguna manera tienen características comunes, y por eso a veces se menciona en un solo grupo, ¿no? La clortalidona y la indapamida. Esta indapamida para mí es nueva, ¿no? Entonces van apareciendo diuréticos, ¿no? Indapamida, dice. Esos diuréticos tipos tiacídicos, ¿no? Se conocen como diuréticos tipos tiacídicos debido a que carecen de su estructura química. O sea, no son como las tiacídicas, no tienen la misma estructura química, pues por eso se conocen como semejantes a las tiazidas, ¿no? Pero les decía, sus acciones van a ser similares, entonces las manejamos en el mismo grupo, ¿no? Clortalidona, indapamida, ¿no? Y de las tiazidas, pues está la clorotiazida y la hidroclorotiazida, ¿no? Siempre hemos mencionado, ¿no? Que el mecanismo de acción es así como que pregunta básica e importante, cómo actúan cada uno de los grupos, ¿no? Obviamente hay inhibidores de la anhidrasa carbónica, que su nombre te está diciendo cómo actúa, ¿sí? Los ahorradores diuréticos ahorradores de potasio, diuréticos de asa, pues ya te están diciendo en dónde actúan, ¿no? Entonces, en este grupo, fijémonos en qué partes de la nefrona actúan los diuréticos, ¿sí? Entonces aquí empezamos con las tiazidas, empezamos hablando del tubo contorneado distal. Dice, en el tubo contorneado distal hay este transporte sodio-cloro, y este transporte sodio-cloro es inhibido por las tiazidas. Entonces, si bloquean ese transportador sodio-cloro, entonces pues más sodio y cloro va a haber en la luz tubular, y por lo tanto eso va a aumentar la osmolaridad, y eso va a permitir que aumente el volumen urinario. Ese sería como el mecanismo de acción como antidiurética. En este tubo contorneado distal, vean, también está el receptor de la hormona, de la hormona paratiroidea.
que de alguna manera lo que hace es aumentar la absorción de calcio. Si aumenta la absorción de calcio, dice, es un mecanismo no muy bien explicado, pero bueno, se sabe que se explica por este efecto de aquí está el receptor, aumenta la absorción de calcio, y este calcio al aumentar su absorción, pues hay menos calcio en la luz, en la luz tubular, ¿de acuerdo? Entonces, menciona aquí, dice, para que funcionen, por ejemplo, hay algo que es importante acá comparado, por ejemplo, con el furosemide. Hay cosas similares y cosas diferentes con las tiazidas. Y hacen hincapié en esto, dice, deben excretarse hacia la luz tubular del túbulo contorneal distal para ser efectivos. O sea, si van a bloquear esto, tiene que atravesar la membrana del túbulo, excretarse en la luz del túbulo y poder actuar, dice. Por lo tanto, la función renal decreciente reduce los efectos diuréticos. Si ya no hay función, no hay una buena perfusión para que esté llegando buena sangre a los riñones, no va a permitir el paso de la sangre que pase a la luz tubular y que pueda ejercer su efecto, ¿no? Ahorita vamos a ver en cuanto respecto a este punto, dice los efectos antihipertensivos pueden persistir incluso después cuando la filtración glomerular está por debajo de 30. Digamos que 30 es una filtración glomerular baja, ya hay falla renal, pero aún así se puede utilizar, ¿sí? Pero si es por debajo de esta tasa de filtración mucho más y ya el paciente realmente tiene una falla renal severa, entonces ya no se va a filtrar y no se va a poder ver el efecto. Dice, si la hipertensión a este nivel de disfunción renal puede verse exacerbada por hipervolemia, o sea, si de repente ya disminuye mucho más esa tasa de filtración renal y hay mucho volumen, pues entonces va a haber hipervolemia y por tanto va a haber producir hipertensión. En ese caso habrá que usar otro diurético, ¿sí? Entonces aquí lo que dice es, si baja un poco la función renal, ¿se puede utilizar? Sí, hay que tener cuidado. Si baja demasiado, ya no va a funcionar y hay que agregar otro. Esto, a diferencia de furosemide, cuando hablan de furosemide, dice, se puede utilizar en caso de falla renal. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, cuando un paciente, van a ver que hay falla renal por causas prerrenales, renales y posrenales, ¿sí? Una falla renal por causa prerrenal es, por ejemplo, la hipovolemia. Por deshidratación o por una hemorragia severa, hay hipovolemia. Si hay hipovolemia, no hay buena perfusión, no se aumenta la absorción de renina, angiotensina, aldosterona. El caso es que dejamos de orinar para no estar perdiendo líquido, ¿sí? Y sabemos que los riñones reciben sangre para filtrar, pero es la sangre que reciben para oxigenarse. Entonces, si no reciben sangre, pues puede haber falla renal por causa prerrenal. A eso se refiere con causa prerrenal. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues si está con hipovolemia, pues voy a ponerle electrolitos, le puedo poner sangre, le pongo volumen para aumentar la perfusión del volumen porque estaba bajo. Y pensando que con eso debe de empezar a orinar el paciente. Pero de repente sigue sin orinar. Ok, ya tengo el volumen adecuado, sí, veo de la presión venosa central, sí está bien la presión, ya intenté, está bien hidratado el paciente, no es problema de volumen, ha de ser falla renal por la hipoperfusión que tuvo el paciente. Entonces dice, vamos a forzar diuresis, ¿sí? Si voy a forzar diuresis, si yo, con lo que estoy viendo ahorita de las tiazidas, yo le pongo tiazídicos y está la perfusión eficaz glomerular es de 0, pues no voy a ver efecto del diurético, no va a funcionar. En cambio, con furosemide sí puede funcionar el efecto. Entonces voy a forzar diuresis con furosemide, ¿sí? Eso como para pensar de que, oye, y si tiene falla renal, si realmente está dañado y le pones furosemide, no hay un riesgo. Pues si tiene riesgo, si le pongo tiazídicos, pero si le pongo furosemide, no, porque puede funcionar aún en ese sentido, forzar la excreción de sodio, ¿sí? Entonces, por eso, este hecho de que hablen aquí en falla renal es importante para eso, ¿sí? Si baja un poco la función renal, ¿lo puedo utilizar? Sí, pero oye, si baja demasiado, ya no va a funcionar. Inclusive el paciente va a estar hipertenso, aunque yo le esté dando tiazídicos. Ya va a agregar otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso ese punto aquí de funciona o no funciona con falla renal, con filtración glomerular disminuida, es un punto importante, ¿sí? Otro punto importante, y eso es por el hecho de que
de asociación de medicamentos, ¿no? Esto también pasa con furosemide, ¿no? Dice, la eficacia de las antiacídicas disminuye cuando doy un antiinflamatorio, tipo AINES, que inhibe la síntesis de prostaglandinas. Se pone el ejemplo aquí, la indometacina. Entonces sabemos que las prostaglandinas, la mayoría, producen vasodilatación, y si hay vasodilatación, mejora la perfusión y mejora la diuresis. Como los AINES es un medicamento de uso frecuente, pues entonces les está diciendo, si usan AINES, pueden inhibir la función de las tiacidas y por lo tanto disminuir su función como diurético, ¿sí? Entonces se pierde el efecto. ¿Se acuerdan cuando hablamos también de los YECAs también? Se pierde el efecto con los AINES, ¿no? Entonces aquí AINES, como es algo frecuente, pues tener en cuenta que el efecto diurético puede estar inhibido porque se bloquea la síntesis de prostaglandinas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las tiacidas, además de su efecto de bloquear el cotransporte sodio-cloro en el tubo contaminado proximal, debe estar aumentando la síntesis de prostaglandinas. Y al producir vasodilatación, mejora la perfusión renal y, por lo tanto, mejora la diuresis. ¿Sí? Entonces, les dice parte del mecanismo de acción y también un dato interesante en cuanto a interacción medicamentosa. Entonces, como acciones como tal, pues al bloquear el cotransporte sodio-cloro, pues aumenta la excreción de sodio-cloro. ¿Sí? Y esto produce una orina hiperosmolar, por la mayor concentración de sodio y cloro, dice. Puede haber disminución de la expresión urinaria de calcio, porque ya dijimos que estimula este receptor y aumenta la retención de calcio a nivel de la sangre y por lo tanto disminuye la excreción de calcio urinario. Eso de alguna manera, por ejemplo, cuando vamos a ver de los usos terapéuticos, ¿no? Una pregunta de uso terapéutico así como tal podría ser considerada como una pregunta de terapéutica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para un paciente que tiene hipercalciuria, por ejemplo, ¿no? Se puede contestar con esto de que estamos viendo el farma, pero se lo puede preguntar de una manera diferente que tiene que ver con esto. Ahí estamos viendo cómo el calcio aumenta. Nosotros vamos a ver cómo el calcio, al contrario, aumenta la cantidad de calcio en la luz del túbulo. Entonces, por ejemplo, para asociarlo, aquí en Yucatán es muy frecuente pacientes con litiasis. Y obviamente, como en todos lados, es muy frecuente la hipertensión arterial. Entonces, si al paciente aquí en Yucatán les doy tiacídicos, pues ok, lo doy hidroclorotiazida porque es el recomendado como diurético para uso de manejo de pacientes hipertensos. De hecho, hay pacientes hipertensos que con solo dieta y ejercicio se regula su presión. Y hay pacientes que si es leve, a veces con solamente la hidroclorotiazida, con solamente eso se regula, sin dar algún otro medicamento. Entonces, los diuréticos son importantes. ¿De acuerdo? Pero aquí en Yucatán, oye, ¿y le afectará la presencia de litiasis en los pacientes que tienen litiasis renal por presentación de calcio en los túbulos? Pues al contrario, los ayuda, porque inhibe aumenta la recaptura de calcio y hay menos calcio en la luz, por lo tanto, menos riesgo de que se vayan a formar piedras en los riñones, abusados. Ahorita vamos a hablar que aumenta calcio en otro diurético. Este es bueno, digamos. Ayuda para que menos calcio. Y así lo voy relacionando con respecto a las acciones de los diuréticos, ¿no? Dice, el tercer, aparte dice, disminución de la excreción urinaria de calcio, que ya vimos, y la tercera acción dice, reducción de la resistencia vascular periférica. Ya estamos hablando de un efecto no relacionado con la diuresis, con aumentar el volumen urinario. Pues a esas acciones, ojo, ¿de acuerdo? Pues la ponemos aparte, dice. Hay una reducción inicial de la presión arterial por disminución del volumen sanguíneo. De hecho, se requiere cierto tiempo para que se vea el efecto, pero digamos, si la pregunta es, ¿de qué manera se explica la disminución de la presión con la hidroclorotiazida? Pues como es un diurético, pues disminuye el volumen sanguíneo porque aumenta el volumen urinario, y al disminuir el volumen, disminuye la precarga, disminuye la cantidad de sangre que hay en los tejidos, y por lo tanto eso disminuye la presión. Pero dice, con el tiempo, dice, este efecto de estar produciendo el aumento de la eliminación de orina se va perdiendo, dice, se va como que va disminuyendo este efecto, dice. Con el continuo del volumen de sangre regresa a sus valores iniciales. Y ese es un problema, ¿no? Pues no, así se explica el efecto antihipertensivo. ¿Qué pasa si después pierdo líquido, pero mi cuerpo se empieza a compensar y empieza a retener líquido? Dice. Sin embargo, dice, los efectos antihipertensivos continúan
resultado de una resistencia vascular periférica reducida. Dice, no se conoce muy bien el mecanismo de relajación de las hidroclorotiacidas, pero al parecer eso es lo que explica a la larga el efecto antihipertensivo, más que el efecto de aumentar la diuresis, ¿sí? Entonces, eso es un dato que debemos de fijarnos en cuanto a los diuréticos, y es como una característica de las hidroclorotiacidas. Entonces, me voy fijando en esos detalles, pues va siendo más fácil recordarlo y recordar este efecto de las hidroclorotiacidas, ¿no? De las tiacidas en general, porque dicen que ya tienen el mismo resultado, ¿sí? Entonces, los usos terapéuticos de las tiacidas, pues obviamente la hipertensión, que ya dijimos, en la insuficiencia cardíaca. Cuando vimos insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan en el cuadrito que puse para la insuficiencia cardíaca aguda? Puse furosemid. Y para la insuficiencia cardíaca crónica puse como prototipo la espironolactona, ¿sí? ¿Por qué la espironolactona para el crónico y no para el agudo? ¿Alguien me puede decir? Porque va a tardar en, digamos, en hacer sus efectos, ¿no? Tiene que internalizarse a la célula y todo. Sí, sobrecalibraciones a través de receptores que están en el citoplasma, pero acuérdate, el problema de la insuficiencia cardíaca crónica es que se echan a andar mecanismos compensatorios, que es aumento del tono simpático, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y eso tiene como, está relacionado con cambios en la estructura de los tejidos. Y eso va a ser perjudicial para el paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, por eso crónico vas a ver mucho sistema renina-angiotensina, por eso se usan yecas, se usan ARAs, se usan beta bloqueadores, y pues otra opción es bloquear a los receptores de la aldosterona, porque están produciendo cambios en la estructura del tejido, ¿sí? Entonces, por eso está crónico. Y en el agudo estaba furosemid. Ahorita vamos a ver de furosemid para el agudo. Pero hidroclorotiacidas, pues puede ayudar, pues sí, puede ayudar para la insuficiencia cardíaca, y más sería para el cuadro agudo. ¿De acuerdo? Obviamente, sabemos que la insuficiencia cardíaca se puede ver a varias causas. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial, es hipertenso, pues le va a ayudar que yo le dé hidroclorotiazida para regular su presión arterial, y eso va a ayudar a su problema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Hipercalciuria. Bueno, sería, puede usar uso el diurético en una persona que es hipertensa y que su calcio sea normal. Pero ¿qué pasa si el paciente no es hipertenso, simplemente tiene un problema hormonal, que habría que tratar el problema hormonal porque tiene hipercalciuria? Pero si eso le está condicionando problemas mientras se estudia y se determina la causa primaria, si uso hidroclorotiazida, pues sé que eso inhibe el transporte, aumenta, perdón, la absorción de calcio en el tubo coronado distal, y por eso va a ayudar a un paciente que tiene hipercalciuria, ¿sí? Este último uso terapéutico es el que, ¿cómo le podría decir? Como que el más paradójico, como que el más raro, como que es el que, si yo les digo, o sea, siempre cuando, creo que en clases de fisiología siempre pongo este ejemplo y hablo de esto, ¿no? El paciente tiene diabetes insípida, ¿se acuerdan? Hay diabetes insípida central y nefrogénica. Cuando es central es que no produce la hormona antidiurética. Entonces el paciente no tiene hormona antidiurética, los tubos colectores son impermeables al agua, porque en la membrana urinal no hay aquaporina 2, la persona está orinando mucho y pierde mucho líquido, ¿sí? Se deshidrata porque está perdiendo líquidos. Y el manejo es ponerle, darle análogos de la vasopresina, que es la desmopresina, ¿sí? El problema es no produce, pero tiene sus receptores. Pero en la diabetes insípida hay una variedad nefrogénica en la cual el receptor o la vía intracelular no funciona. Y si no funciona, pues el paciente tiene hormona antidiurética, sintetiza hormona antidiurética, pero sus receptores no funcionan. Y siempre digo, bueno, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa con la diuresis del paciente? Pues el paciente está orinando mucho. Y obviamente suena lógico pensar que a una persona que está orinando mucho, yo le dé un diurético, porque está el grupo de los diuréticos, y siempre la respuesta obviamente es no, no soy lógico. Pero aquí dicen que sí se usa un diurético. ¿Alguien me podría explicar cómo se explica ese uso terapéutico? Es porque en la diabetes insípida
la orina está muy diluida y se administran las tiazidas para tratar de aumentar un poco la osmoralidad al excretar más sodio. Ajá. Y sería por eso, para hacer a la orina hiperosmótica. Para hacer a la orina hiperosmótica. De alguna manera, pero cuando se vuelve hiperosmótica, el paciente orina más. Eso explica que aumente la diuresis, ¿no? Si está orinando Sí. mucho y convierte la orina en hiperosmótica, pues el paciente va a orinar más. ¿Sí? Entonces, Era por lo mismo, ¿no? Que como se aumenta la diuresis, se reduce eh, el volumen sanguíneo y esto se interpreta como que una mayor absorción en el túbulo proximal, ¿no? exactamente, como se están perdiendo demasiados líquidos, la mayor cantidad de sodio y de agua, ¿dónde se reabsorbe? En el ¿No? túbulo proximal. En el túbulo proximal. Y esto ya estamos hablando que estas tiazidas, ¿dónde actúan? En el distal. En el distal. Entonces, si estoy inhibiendo allá la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo distal, y pues la luz tubular la vuelvo hiperosmolar, y eso explica la mayor diuresis. Pero ya dijimos que se pierde el efecto es porque hay mecanismos compensadores que van a tratar de recuperar el sodio que se está perdiendo, ¿sí? Y obviamente igual, si se está perdiendo demasiado, pues en el túbulo contenedor proximal donde se resuelve la mayor parte del sodio del agua, pues ahí se empieza a tratar de compensar ese efecto. De hecho, se va a perder el efecto diurético, como diurético, pero si está la persona perdiendo mucho, pues aumenta la absorción de sodio en el túbulo contenedor proximal, jala más sodio, más agua, dice, y el volumen urinario disminuye con el uso de las tiazidas en una persona que tiene diabetes insípida nefrogénica, ¿sí? Entonces, digamos, esa característica de tiazidas, diabetes insípida nefrogénica, es como que característica de las tiazidas, ¿sí? No lo vamos a ver como opción para furosemida o anhidrasa carbónica, no, no, no. Esta es una característica específica de las tiazidas. Hipertensión, pues vamos a ver otros. Insuficiencia cardíaca también pueden ver otros. Hipercalciuria también, esta tiazida es importante. El hecho de que aumenta la absorción de calcio, pues entonces pues puede ser utilizado para el caso que el paciente tenga demasiado calcio en la orina y esto pueda condicionar la litiasis. Esos dos son como característicos de las tiazidas, ¿sí? De la farmacocinética de las tiazidas, pues se dan por vía oral en general, pensando que es para pacientes hipertensos ambulatorios, pues es bueno que se dé por vía oral. Dice, la mayoría toman de 1 a 3 semanas para producir una reducción estable de la presión arterial. ¿Se acuerdan? Más o menos de 2 a 4 semanas, o 2 a 6 semanas los antidepresivos, ¿no? Esto pues se tarda un poquito menos, pero todavía no se ve ver el efecto inmediato de regular la presión arterial. Y si una vida media prolongada, dice más o menos de 10 a 15 horas, por lo general el hidroclorotiazida se usa una vez al día, ¿no? Cada 24 horas toma su hidroclorotiazida. Y se excretan en forma primaria sin cambios en la orina. Estamos hablando en general de la mayoría de las tiazidas, ¿no? Para entrar puntualizando en cada una de ellas. De los efectos adversos, igual, potasio es importante. Si hay una clasificación de diuréticos ahorradores de potasio, fíjense, le pusieron el nombre a esa característica, a que son ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque primero empezaron a conocer los diuréticos que lo que hacían era pérdidas de potasio, condicionando hipopotasemia. Y así como es grave la hipo también es grave. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hablar de diuréticos ahorradores de potasio, fijémonos cuáles son los que van a producir aumento de la pérdida de potasio. Si aumenta la pérdida de potasio en la orina, es disminuir la concentración de potasio en sangre. Y se utilizan, ¿sí? Y no quiere decir que cada vez que lo usen, enseguida van a tener hipopotasemia, sino aumenta el riesgo de hipopotasemia. Y, por ejemplo, en pacientes, en los cardiópatas, por ejemplo, se usa más furosemid, ¿no? No sé, insuficiencia cardíaca por malformaciones congénitas y todo, se usa furosemid. Y como es manejo de largo plazo,
y sobre todo en niños que no tienen tanta reserva, les ponen furosemid con espironolactona como un diurético ahorrador de potasio para compensar el darle furosemid, que también va a botar potasio, ¿no? Va a producir hipopotasemia también, ¿no? Con espironolactona, que es un ahorrador de potasio, ¿sí? Entonces aquí está entre los fármacos que van a producir hiperpotasemia. Ese es el problema más frecuente con el uso de los tiazídicos. Igual todo depende también de la dosis, vamos a ver los factores que van a condicionar esto, ¿no? Entonces, al haber más sodio, porque se inhibe la recepción de sodio, hay más sodio que se pueda intercambiar con potasio, y por eso es que como que el cuerpo quiere recuperar el sodio, pero con una carga positiva lo que tienes, pues ok, agarro sodio porque estoy perdiendo y excreto un montón de potasio, y por eso es que van a estar eliminando potasio y producen hipopotasemia. Y es una característica importante, ¿no? Así, el potasio sérico debe medirse en forma periódica, dice, con cierto tiempo, como control del paciente, pues deben pedir sus niveles de electroséricos para ver sus niveles de potasio, y ahí ajustando la dosis entre el efecto, que mantenga una buena regulación del efecto que ustedes quieran, ¿no? De hipertensión arterial, por ejemplo, y los niveles de potasio que estén dentro de lo normal. Y dice, en caso de que esté bajando el potasio, verá, está bajo el potasio, pero no, el paciente no está mal, pues se puede dar suplementos de potasio por vía oral. Hay cápsulas que tienen potasio, que puede ser lo más común es la combinación con diurético ahorrador de potasio. ¿De acuerdo? Pero bueno, como posibilidad al tratamiento, puede ser que en lugar de darle diurético, le den suplementos de potasio. Ahí hay que estar calculando la cantidad de potasio que requieren y estar midiendo los niveles para que no lo vaya a llevar a hiperpotasemia, ¿no? Entonces, esto, como es un problema más frecuente de las tiazidas, pues es algo que tenemos de tener en mente, ¿no? Cuando hablábamos de sodio, potasio, ¿se acuerdan? Cuando no se resuelve, cuando se resuelve sodio y potasio, va a generar arrastre de los cationes positivos, ¿no? En el dado caso para el magnesio, pues entonces no se arrastra, entonces hay hipomagnesemia, bajan los niveles de magnesio, obviamente se inhibe la recaptura de sodio y cloro, pues el sodio igual baja. Y este es importante también, ¿no? Por el problema del ácido úrico que está relacionado con la gota, que como es un ácido orgánico, menciona ya que en el tubo secretor, que ya dijimos que tiene que secretarse en los túbulos para poder llegar a la luz del túbulo y bloquear el transportador sodio-cloro, pues es un transportador de ácidos orgánicos que utiliza el ácido úrico. Entonces, si le damos tiazídicos, pues puede competir con ese sitio y producir disminución de la excreción de ácido úrico y por tanto, hiperuricemia, ¿no? Que eso está relacionado con la gota, elevaciones de concentración de ácido úrico, que es un problema, y pues es algo que se debe de considerar y que sería importante en nuestro medio, ¿no? Como efectos adversos, como diurético, como tal, pues es de los más fáciles pensar, que si elimina demasiado líquido, pues hipovolemia, ¿sí? Si reabsorbe demasiado calcio, ¿sí? Más de lo normal, hipercalcemia, ¿no? Y aquí esto es importante, ¿no? Hay una probable hiperglucemia, como efecto adverso, ¿no? Hiperglucemia. ¿Y por qué es importante? Por el efecto, por el hecho de los pacientes diabéticos, dice, ¿no? Si hay dice, en otros libros menciona como problema de intolerancia a la glucosa, ¿no? Tienen problema de tolerancia a la glucosa, se empiezan a tener niveles elevados de glucosa. No se sabe si es porque aquí dice una alteración disminuida, ¿no? De la insulina, o puede ser por una falta de los receptores de la insulina, pero eso va condicionando que no funcione la insulina o que no se libere y que el nivel de glucosa aumente, ¿no? Entonces, esto obviamente es de cuidado en los pacientes diabéticos. El libro menciona, si un paciente, ¿puedo dar esto en un paciente diabético? Dice, sí, si está con tratamiento, lo estás vigilando, se puede dar. Obviamente es menor dosis y estar vigilando esto, ¿no? Si el paciente deja de tomar su medicamento y empieza y sí con el diurético, pues va a empezar a tener alteraciones en su nivel de glucosa, ¿no? Pero eso es importante por la frecuencia de pacientes diabéticos, ¿no? Que hay en este medio. ¿Ok? Disculpe, doctor. Sí. Esa acción de hiperglucemiante de las tiazidas,
se relaciona con que el otro efecto de la insulina es meter potasio a las células. O sea, si ya de por sí tenemos una hipopotasemia inducida por las propias teacidas, no nos convendría meter más potasio aún, porque vamos a disminuir el potasio en sangre, ¿no? Entonces, por eso se secreta menos insulina, para tratar de evitar esa pérdida. Exacto, ¿no? Eso es una explicación más de esto, relacionado muy bien con el efecto de la insulina con el potasio, que también ya habíamos visto, ¿no? Entonces, antes de entrar así a furosemide, ¿no? Antes de entrar, ¿cuáles serían los puntos así sobresalientes de las tiacidas? Así, alguien que me pueda decir. Que tenemos que recordar tiacidas en general. ¿Qué tenemos que recordar las tiacidas? Como un ejercicio de memoria a corto plazo. Voy a empezar yo. Que Sí. Adelante. Que actúan en el túbulo contorneo distal, que inhiben el transportador de sodio cloro. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que me diga otro concepto? Que reducen el calcio en la orina. Reduce el calcio en la orina porque aumenta la absorción. Muy bien. ¿Otro? Eso lleva a un uso terapéutico y a un efecto adverso, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hablar? Sí, que usan de 1 a 3 semanas para producir un descenso de la presión arterial. Bien. Y eso sería por aumento del volumen urinario. Pero a la larga, ¿cuál va a ser su efecto antihipertensivo? Disminuye la resistencia. Va a ser disminuir la resistencia periférica. Con respecto al calcio, si aumenta la absorción del calcio, pues el paciente tiene hipercalciuria, pues puede ayudar las tiacidas para aumentar la absorción de calcio, como uso terapéutico, ¿no? Y como efecto adverso es que puede producir hipercalcemia, ¿no? Porque sigue aumentando la absorción de calcio. ¿Algún otro punto? Doctor, no sé qué tan importante sea, pero había leído que se conocían como diuréticos de techo bajo por lo de la dosis y que tienen un efecto máximo muy similar todos. O sea, a pesar de que aumenten la dosis y así. Pero no sé si sea muy importante. No, sí, hablan de diuréticos. Sí, lo voy a mencionar con el furosemide, pero por ejemplo, sí tiene razón con el techo. ¿Qué significa que sea de techo bajo? Ajá, o sea, yo entendí que como tienen un efecto máximo la mayoría de las tiacidas, aunque modifiques la dosis, pues como que no va a haber... no sé cómo explicarlo. No va a haber más, un efecto mayor de efecto Ajá, diurético, ¿no? exacto. Ya alcanzó lo máximo, ¿no? Ok, eso está bien. Relación con los AINES. ¿Cuál es el problema con los AINES? Disminuye su eficacia. Disminuye su eficacia, ¿no? Al bloquear al uso con AINES, ¿no? Ok. De usos terapéuticos. El de diabetes insípida, nefrógeno. Diabetes insípida nefrógena, insuficiencia cardíaca. La hipercalciuria. Hipercalciuria. Y lo más importante, Hipertensión. hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo idea de diuréticos y todo esto, ¿no? Ahora, diuréticos de ASA, o sea, usted nos está diciendo dónde funciona, hay varios, y furosemida, yo decir furosemida, ¿no? Son diuréticos de ASA. O sea. Dice, de todos los diuréticos, estos fármacos tienen la mayor eficacia para movilizar sodio y cloro del cuerpo, produciendo cantidades copiosas de orina. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de la orina que formaba la tiacidas, decía orina hiperosmolar. Sí, obviamente aumenta la osmolaridad, aumenta el volumen, pero no tanto como los diuréticos de ASA. Eso sí, producen una mucha mayor diuresis en cuanto al volumen. Dice, de forma similar a las tiacidas, los diuréticos de ASA por lo general no causan reacciones de hipersensibilidad en pacientes con alergias antimicrobianos sulfas como sulfamethoxazol. O sea que no hay problemas de hipersensibilidad, y eso es porque por el tipo de estructura, al ser diferente, pues no hay problemas de hipersensibilidad, ¿no? El más usado de los diuréticos de ASA es el furosemide. Menciona aquí bumetamida y torsemida, ¿no? Dice que a veces está aumentando.
Digo, no quiere decir que no se use, que no sean buenas, pero digamos, segundo año, si sé que furosemida es diurético de asa, ya está. Está en el hospital y le dicen bumetamida, van a decir, jamás en mi vida lo he escuchado, ¿no? Se les va a olvidar. No importa qué, es un diurético, como que es diurético de asa. Ok, ya está, ¿no? Y cuál es la dosis y aquí para si se lo estoy dando. Pero lo más frecuente va a ser el furosemida, ¿no? Furosemida. Dice, mecanismo de acción. Entonces aquí está hablando de la asa y de la porción gruesa ascendente de asa de Henle, ¿no? En esa porción asa de Henle tiene este cotransporte sodio, potasio, cloro. ¿Se acuerdan? Este cotransporte metía sodio, potasio y 2 de cloro, pero el potasio después parte se regresa. Cuando se regresa acá genera un potencial que va a afectar a que se reabsorba calcio y magnesio aquí a la sangre, ¿no? Entonces dice, inhibe el cotransporte sodio, potasio, cloro en la membrana luminal del tramo ascendente, la porción gruesa del asa de Henle. Dice, a reducir la presión osmótica en la médula, se reabsorbe menos agua desde los elementos permeables de agua, como el asa de Henle, descendente, causando diuresis. O sea, si estamos hablando de la porción de asa de Henle, sobre todo si pasamos de la nefrona medulares, y sí, justamedulares que tienen segmentos de asa prolongados. ¿Se acuerdan que el intersticio se iba a resolver iones de sodio, urea, para aumentar la sonoridad y aumentar la cantidad de agua que se absorbe? Pero si está bloqueado ese cotransporte, pues entonces ya no está incrementando la permeabilidad del espacio intersticial y pues va a haber mayor cantidad de agua en la luz tubular y eso va a aumentar la diuresis, ¿sí? Entonces, furosemida, porción gruesa de asa de Henle, cotransporte sodio, potasio y 2 de cloro. Estos agentes tienen el mayor efecto diurético de todos los diuréticos. Si cuando hablamos de las tiacidas decíamos, este es el bueno para hipertensión, porque ahí vimos que tiene efecto vasodilatador, esto va a ser el furosemida que tiene. El que es mejor cuando diurético, pues furosemida, que va a ser, dice, la orina más copiosa, dice. Y dice que, bueno, la razón es porque aquí en ese sitio donde están actuando, pues se va a resolver del 25 al 30% de suelo filtrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la parte del túbulo contenedor proximal, pues desde el punto de vista, dice, es como que la reabsorción obligada, el cuerpo va a retener sodio y agua a ese nivel, por si no nos deshidrataríamos, ¿no? Entonces, pues lo resto que queda está en la asa de Henle y sabemos que en el tubo contenedor proximal se reabsorbe el sodio, pero es como un 5%, es muy poquito, ¿no? Entonces, de lo que se puede resolver, asa de Henle es un buen sitio para que si se bloquee, pues quede mucho sodio y cloro aquí en la luz tubular y eso aumente la diuresis, ¿no? Igual que las tiacidas se deben de excretar a luz tubular para poder funcionar, ¿no? Para ser efectivos. Igual que las tiacidas. Si dan aires, se reduce su efecto diurético. Entonces son como dos similitudes entre tiacidas y furosemida, ¿no? Dice, y eso es lo que le decía, causa diuresis incluso en pacientes con función renal deficiente o una falta de respuesta a otros diuréticos, ¿sí? Entonces, les digo, el ejemplo que yo tengo en mente así de forzar diuresis, oye, si tiene falla renal, no importa, furosemida no pasa nada. Pero vamos, le estoy dando hidrocloroticida y no orina, oye, ¿será por falla renal? ¿Qué pasó? Pues no sé, bueno, vamos a usar furosemida, porque ese sí va a hacer que orine el paciente, aunque tenga falla renal, se puede lograr el efecto, ¿no? A diferencia de la hidrocloroticida, que dice, si baja la función renal, todavía funciona, pero si baja demasiado, ya no va a haber ese efecto del diurético, ¿no? En cambio esta, pues hace hincapié como dato característico del furosemida para que yo lo pueda relacionar, este sí puede funcionar, ¿no? Y aquí, bueno, está lo que hablando del efecto de techo, dice, las acciones, dice, de los diuréticos de asa en general, pues dice, tienen un efecto umbral, ¿qué significa? Vean, la respuesta en función de la concentración del diurético del asa de Henle. Aquí la respuesta está aumentando la concentración, vean, en esta línea recta está aumentando la concentración, pero la respuesta no varía. Entonces llega un momento que ahora sí se empieza a ver la respuesta de la diuresis, que dice que alcanza su umbral, y ahora sí se ve el efecto. Pero la primera parte tiene una forma ascendente, una pendiente muy grande. ¿Qué significa? Que pequeños cambios en la concentración da cambios importantes en la respuesta, ¿sí?
A diferencia de aquí, que aquí no había respuesta, que estaba aumentando la concentración, en esta parte media sí aumenta la respuesta. Y después el efecto de techo. Llega un momento en que ya, aunque yo esté aumentando la dosis, vuelve a pasar lo mismo. No veo más efecto. Nada más, a diferencia de este principio, es que aquí ya es el máximo efecto diurético que puedo ver con el furosemid. Entonces dice, pues uno si ya sabe eso, cuando el médico está usando diferentes dosis de furosemid, llega un momento que encuentra su efecto máximo, pues ya, como dijo su compañera hace rato, si alcanza el techo, pues no tiene caso que yo le siga dando mayor dosis, porque no voy a obtener una mayor respuesta. Y sí aumenta el riesgo de los efectos adversos, ¿no? Aumenta la excreción urinaria de calcio. Eso es diferente a las tiacidas, ¿no? Entonces, calcio, por si calcio, allá sí es importante, ¿no? Que aumente el calcio que se va a eliminar a nivel de la orina, ¿no? Y dice, en pacientes con concentraciones séricas normales de calcio, o sea, si el paciente no tiene niveles normales de calcio, no ocurre hipocalcemia. ¿Cómo que no ocurre? Dice, debido a que el calcio se reabsorbe. O sea, si el paciente tiene su calcio normal y él empieza a ver más calcio en la luz tubular, pues el sistema lo detecta y entonces estamos hablando del asa de Henle, ¿no? Pues todavía tiene que pasar por la porción, por el tubo protonado distal, y ahí está el receptor de la paratormona, y puede ser que si siente que está bajo el calcio, pues que se reabsorba y recupere el calcio que perdió en la asa de Henle, ¿no? Dice, y esto es importante, vean, así como hablamos de las tiacidas, decía un efecto vasodilatador y que explique el efecto antihipertensivo. Pues vasodilatador, para que sea efecto antihipertensivo, vasodilatador, ¿dónde? Hablando de las tiacidas. ¿Dónde vasodilatador para que sea antihipertensivo? ¿En venas o en arterias? ¿Cuáles son los vasos de resistencia? Las arteriolas. Las arteriolas, ¿no? Entonces quiere decir que el efecto vasodilatador de la tiacida son las arteriolas, para que disminuyan la presión y puedan explicar el efecto antihipertensivo. Furosemid también produce dilatación, pero dice venodilatación, ¿no? Diferente. Es una acción no diurética del furosemid. Y dice, antes de sus acciones diuréticas, los diuréticos de asa causan venodilatación. Antes. Venodilatación aguda y reducen las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. A ver, si está diciendo que el ventrículo izquierdo reduce la presión de llenado, reduce la precarga, y dice que se puso una venodilatación, ¿qué venas están dilatando? Circulación sistémica, circulación pulmonar. Ventrículo izquierdo. Soy ventrículo izquierdo y hay venodilatación. Si hay venodilatación, aumenta su capacitancia de las venas y llega menos sangre al ventrículo izquierdo. ¿De qué venas estoy hablando? Las pulmonares. De las venas pulmonares, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene hipertensión pulmonar o edema agudo pulmonar, piensa en insuficiencia cardíaca, que está con sobrecarga de líquidos y hay que dar diuréticos. ¿Sí? Tiene edema pulmonar, tiene diuréticos, ponle furosemid. ¿Cómo va a ayudar el furosemid al paciente que tiene insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar? Lo primero que voy a recordar es su efecto diurético. Es un diurético el más potente, aumenta la eliminación de orina, baja el volumen de sangre y eso ayuda al paciente hipertenso, ¿sí? Pero aquí te está diciendo algo que es característico del furosemid. Dice, antes de esas acciones diuréticas, antes que se presente esta diuresis, va a producir dilatación de las venas. Y eso va a ser bueno para el paciente que tiene hipertensión o edema agudo pulmonar, porque se dilatan las venas. Y facilita, aumenta la capacitancia y entonces ya no se sobrecarga tanto en los capilares. ¿Me explico? Dice, y eso es a través, dice, reduce la presión de llenado ventricular izquierdo a través de una mayor síntesis de prostaglandinas. Efecto vasodilatador. Aquí furosemid en venas. Entonces dice, uso terapéutico de furosemid, edema, de elección en el tratamiento de edema pulmonar y edema periférico agudo y crónico, causado por insuficiencia cardíaca. Y cuando hay datos de falla del lado izquierdo, habíamos dicho que había edema pulmonar, pero también si hay edema periférico, también va a dilatar venas y eso va a ayudar a
mejorar al paciente que tiene problemas, sobre todo cuando tiene problemas de sobrecarga, por falla cardíaca o falla renal. ¿Se acuerdan? Falla renal. Siempre que empezamos en falla renal, dicen, no, si tiene falla renal, cuidado con el medicamento, porque sé que es el sitio donde principalmente se elimina. Y aquí te están diciendo, si hay falla renal, furosemid, lo puedes utilizar. Es algo característico de furosemid. Si me voy fijando de eso, entonces, que es algo que como que sale de lo lógico. Se dice, yo no sé nada de no sé nada de furosemid, pero sé farmacología general. ¿Dónde se metabolizan principalmente? Hígado. ¿Dónde se eliminan principalmente? A nivel renal. Si el paciente tiene falla renal, ¿das el medicamento? O dices, no, posiblemente no, porque si lo doy no se va a poder eliminar y van a pasar reacciones adversas. Y aquí te están diciendo, no, si hay sobrecarga por falla cardíaca o por afección renal, lo puedes dar. Porque ya antes nos dijeron que aunque haya falla renal, se puede ver el efecto diurético. Se puede utilizar. Entonces, es como que esta es como una excepción. Y es importante saberlo porque si tengo edema pulmonar por falla renal, porque tiene sobrecarga, el furosemid va a ayudar. Oye, pues si tiene falla renal y si no orina, porque pues, al menos orina un poquitito, pero al menos le estoy dando algo que le puede producir dilatación de las venas y lo puede ayudar. ¿Sí? Por su efecto venodilatador del furosemid. Estoy hablando de una acción no diurética de un diurético. O sea, abusados con esos datos, ¿no? Entonces dice, debido a su rápido inicio de acción, sobre todo cuando se administra por vía intravenosa, o sea, hay furosemid vía oral, vía intravenosa, los fármacos son útiles en situaciones de urgencia. O sea, por eso enfatiza en antes del efecto diurético van a tener efecto vasodilatador. Entonces, cuando tenga edema pulmonar y doy furosemid, deben no estar pensando que orine, sino le estoy dando para que dilate las venas. Y eso va a ser antes de las diuresis. ¿Sí? Entonces, usos terapéuticos, pues dice, pues, hipercalcemia. Aquí en este caso no era hipercalciuria, ¿sí? Que acuérdense que en tiacidas era hipercalciuria. Mucho calcio en la orina aumenta la absorción de calcio. Cuando hablo de furosemid dice hipercalcemia, mucho calcio en la sangre, pues aumenta la eliminación de calcio en la orina. ¿Sí? Dice hiperpotasemia. Bueno, hace rato estábamos diciendo que son diuréticos que favorecen la pérdida de potasio y que cuando doy furosemid en un paciente que está normal su potasio, pierde sodio y pierde potasio, puede perder potasio, pues ahorita y tengo que darle un diurético ahorrador de potasio para evitar la pérdida. Ahora estoy hablando de un paciente que no tiene problemas no necesito darle un medicamento para que aumente la diuresis. Su problema no es que bote líquidos, el problema es que tiene mucho potasio. Entonces, acuérdense, hemos visto en las clases de fisiología ejemplos para pacientes con hiperpotasemia. Mencionaron hace rato a la insulina, ¿no? Se puede dar insulina porque la insulina favorece la entrada de potasio, bicarbonato es quito potasio de las soluciones, pero doy furosemid podría ser otra alternativa para el potasio. ¿Por qué? Porque va a hacer que pierda potasio. ¿Sí? O sea, abusados con efectos adversos y usos terapéuticos, ¿no? Hay que ubicarse de lo que estamos hablando para no perderlo, ¿no? Ya habíamos dicho oral, parenteral. Vean, disponibilidad de 10 a 90% es muy variable, ¿no? Después de la administración oral, ¿no? Entonces, esto hace que pues, estoy dando la dosis y tengo que estar viendo la respuesta de mi paciente. Entonces, va a haber pacientes que con una misma dosis puedan tener un mayor efecto que otros, porque pues, se está metabolizando y se está llegando en cantidades muy variables a la sangre, ¿no? Por eso es que va a depender del volumen urinario, la respuesta del paciente, para que ustedes vayan ajustando la dosis. Y, ¿recuerdan? Hidroclorotiazida puede ser la vida media 12, 15 horas, se usa cada 24 horas. Furosemid es 6 horas. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero tener un efecto rápido, pues quiere decir que cada 6 horas, 4 veces al día, ¿no? Pero a veces nada más es darle un poquito. El niño tiene insuficiencia cardíaca, pero está comiendo bien, está tomando mucha leche y tiene mucho sobrecarga de líquido. Cuando está tomando mucho líquido, mucha leche, el bebé, pero tiene riñones normales, pues toma mucha leche y orina un montón. O sea, siempre que ustedes, cuando calculamos los líquidos a los niños, dice, voy a calcularle 150 mililitros por kilo, ¿no?
Pero de repente cuando llegas a un niño y te preguntan cuántas onzas de leche toma, ¿no? Y tú calculas la cantidad de leche que toma y dividido por su peso, te da 250, 300 mililitros por kilo. Dice, es un montón. Pero el niño no tiene sobrecarga cardíaca, ni está enigmatizado, ni nada. ¿Por qué lo hacen? Pues porque sus riñones están eliminando toda la cantidad de volumen de sangre que tiene, del líquido que está ingiriendo. Entonces, eso es porque lo está regulando, normal, ¿sí? Entonces, pues les digo esto porque puede ser que el paciente que está tomando, un cardiópata que está tomando leche, y yo quiero calcular que no se vaya a sobrecargar de líquidos con la leche que está tomando, pues le puedo dar diuréticos y le puedo dar cada 6 horas, o a veces puede ser cada 12. Van a ver que el cardiólogo dice, no, cada 24 horas o cada 12 horas. Puede variarlo, pero nada, porque nada más quieren es ayudarlos un poquito, ¿sí? O sea, cuando menos está tomando leche todo el día y en la mañana y en la noche toma sus dosis de furosemide, calculas 1 miligramo por kilo y va a orinar el exceso de líquido que puede haber tomado. Porque si no le das el diurético, como es cardiópata, entonces empieza a tener datos de insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces por eso van a ver cómo se va a ajustar a veces. Cada 6, cada 8, cada 12, cada 24, dependiendo del paciente, pueden ajustar cada cuánto. Pero cada cuánto dura la hora, 6 horas. Si yo está en hospital y está con sobrecarga de líquidos, si yo quiero que aumente su volumen urinario, quiero mantener diuresis alta, lo doy cada 6 horas lo puedo dar. Obviamente al paciente hay que estar haciendo un seguimiento de líquidos, cuántos líquidos entran, cuántos líquidos salen, porque puede ser que a las 12 horas o a las 24 horas, pues ya tienen volumen alto de volumen urinario, ya está disminuido el edema, el paciente ya se ve mejor hidratado, pues entonces lo puedo suspender o lo dejo cada 12, cada 24 horas, ¿no? O a veces lo ponen en el hospital por razones necesarias, ¿no? Sigue con el control de líquidos y ahora ponle, ahora no ponle, ¿no? Eso se puede ajustar en base a esto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura? 6 horas, ¿sí? Entonces, efectos adversos como las tiazidas, si aumentan demasiado el volumen de líquido perdido, pues puede producir hipovolemia, ¿no? Se puede causar una reducción intensa y rápida del volumen sanguíneo, porque dijimos que es el de los diuréticos más poderosos, por eso hay que tener cuidado y estar vigilando el control del líquido de los pacientes, y pueden producir hipotensión. Y aquí choque y hipotensión parecerían lo mismo, pero digamos que primero baja la presión arterial, y si está baja la presión arterial, el paciente está estable, tranquilo, está hipotenso. Pero si ya hay datos de hipoperfusión, alteraciones renales a nivel cerebral, entonces ya está chocado el paciente y ya es una situación mucho más grave, ¿no? Y arritmias cardíacas, ¿no? Empiezan a haber alteraciones del ritmo, que por lo tanto esas arritmias cardíacas van a llevar a hipotensión y también a choque, ¿no? Entonces, digamos que son muy buenos, se usan mucho, pero hay que tener cuidado, ¿no? Por esas cosas, ¿no? De la hipovolemia. Por eso es importante el control del líquido, se está vigilando todo esto. Efectos adversos, similitud con las tiazidas, hipopotasemia. Resulta del mayor intercambio del sodio tubular por potasio, explican lo mismo, no hay más reabsorción de la luz tubular, se reabsorbe el sodio porque el cuerpo quiere retener el sodio que se está perdiendo, y cuando mete un catión, que es sodio, pues saca potasio y por eso produce hipopotasemia. Es el efecto adverso más frecuente de los diuréticos de ACE, ¿sí? La pérdida de potasio en las células por cambio de iones de hidrógeno conduce a alcalosis hipopotasémica. Entonces aquí vamos a ver que uno produce acidosis, produce alcalosis, pierde iones de hidrógeno y pierde potasio, por eso es una alcalosis hipopotasémica. Está mal escrito eso. Me falta una M. El uso de diuréticos ahorradores de potasio o de suplementos de potasio pueden prevenir el desarrollo de hipopotasemia. Entonces, igual, ¿no? O sea, es cosa de seguimiento. No todos los pacientes que tienen furosemide tienen que tomar suplementos y diurético ahorrador de potasio. Si lo toman durante muy poco tiempo no pasa nada, ¿no? Pero cuando es crónico, lo sea mucho tiempo, y el seguimiento de ese paciente ven que empieza a tener hipopotasemia, entonces se puede hacer o suplementos o diurético ahorrador de potasio. Hipomagnesemia, como las tiazidas, y aquí este dato es así característico del furosemide, ¿sí? O sea, esta reacción adversa es así diferente a furosemide de lo que vamos a ver de todos los diuréticos. La ototoxicidad es.
sea, es una hipoacusia reversible o permanente. Puede ser que se quite y vuelvas a oír o de plano deje de oír el paciente, ¿no? Y esto va a estar relacionado con que se infunda por vía intravenosa a una velocidad rápida. Por lo general siempre tiene que ser más de 30 minutos del tiempo que se administra, ¿no? O también va a depender de la dosis, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo uso furosemid. La dosis de furosemid usamos a 1 miligramo por kilo. Se puede usar hasta 6 miligramos por kilo. Este fin de semana estaba platicando con un neonatólogo y decía, no, es que le tengo dando furosemid, pero estoy dando a 300 miligramos. Y le digo, ¿cómo? Le digo, ¿300? Dice, no, 300 microgramos. O sea, 0.3 miligramos. Porque a veces usamos 0.3, hasta 0.5 miligramos y es un montón para un recién nacido prematuro, ¿no? O sea, 0.5 miligramos es medio miligramo, ¿sí? Entonces, como ellos, los neonatólogos manejan niños más pequeños, pues usan dosis de microgramos, hasta 0.3, me bajo 0.3, y yo uso a partir de 1 miligramo. Cuando ya está más o menos, a veces cuando no tiene mucha sobrecarga de líquidos y luego bien hidratado, pero tengo dudas si el control de líquido está siendo correctamente medido, porque a veces no miden bien la diuresis. A veces paso y le digo, bueno, señora, aquí dice que orinó el niño en la noche. ¿Cuánto orinó en la noche? Le digo. Y me muestran el bote. ¿Cuánto orinó? No, pero no hasta acá. Y veo, hasta acá es 1 litro, por ejemplo, ¿no? Y el control de enfermería dice 200 mililitros. Y el niño está bien hidratado, entonces ya no le creo al control de líquidos. Le creo más a la mamá de lo que está viendo. Entonces enfatizo, no, mire señora, vea que se mide, que se cuente, ¿no? O a veces van al baño a orinar y no se recolecta la orina adecuadamente. Entonces, a veces no confío en lo que está registrado. Pero a veces digo, si se está sobrecargando de líquidos, pues le voy a dar 0.5 de furosemid, ¿no? Medio miligramo por kilo para dosis. Y le doy una dosis nada más. Y checo la diuresis en las 6-8 horas después para ver cómo está el paciente, ¿sí? Entonces, pero bueno, aquí estaba hablando de dosis elevadas, pues aumenta ese riesgo de producir ototoxicidad, ¿no? Entonces, es la velocidad que se administra por vía intravenosa, la dosis, y obviamente si se agrega otro medicamento ototóxico. Hay varios medicamentos ototóxicos, pero aquí ponen como ejemplo antibióticos aminoglucósidos. Es un tema de aminoglucósidos, vamos a ver un tema de antimicrobianos al final, porque ya no hay tiempo para ver, y pues ya se está hablando que se debe hacer un taller como esos cursos optativos para que vean antimicrobianos así en extenso y que no sea con el tiempo adecuado, porque ya no hay tiempo en este semestre, ¿no? Pero los aminoglucósidos son como la amicacina, la gentamicina, que son antibióticos que son muy utilizados, sobre todo en niños. Van a ver, en niños se usa ampi-amica, ampi-genta. O sea, son antibióticos que se usan rutinariamente en pediatría en niños, y si están usando diuréticos y un aminoglucósido, pues aumenta el riesgo de otoxicidad. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad IV, dosis y el uso de otros fármacos antitóxicos van a producir este efecto. Y estamos hablando de furosemid. ¿Ok? Ahora, ¿qué puntos importantes debo recordar de furosemid? Memoria a corto plazo. A ver, ¿qué decimos? ¿Qué sacamos? ¿Qué recordamos? Aumenta la excreción de calcio. Aumenta la excreción de calcio. Muy bien. A diferencia de las ácidas, ¿no? ¿Otro? Se utiliza para emergencias hipertensivas. Y emergencias hipertensivas, se refería ya, ¿sí? Con respecto a edema pulmonar para vasodilatación de venas, ¿te acuerdas? O sea, para si tú lo das, vas a producir el efecto diurético, pues va a ayudar a regular la presión arterial. Pero aquí estaba hablando de problemas de edema pulmonar agudo periférico por el efecto de un vaso venodilatador. ¿Sí? Ok, doctor. Okay. ¿Qué otro punto? Tienen el mayor efecto diurético. Mayor efecto diurético, furosemid, son los buenos. ¿Otro?
Que si se usa con AINES puede disminuir su efecto igual que las tiacidas. Exactamente, y el efecto de las tiacidas con las AINES. ¿Otro? Que puede tratar la hipercalcemia. ¿Puede qué? Se puede usar puede para tratar hipercalcemia. para hipercalcemia, ¿no? Ok. Y muy bien. Defectos adversos, hipopotasemia, que es el del más frecuentes, hipopotasemia, hipovolemia. ¿Qué le hace al magnesio? ¿Baja o sube? Baja su En sangre concentración disminuye. Disminuye. ¿Y al pH? Puede llevar a una alcalosis metabólica. Alcalosis, ¿no? Alcalosis, dice alcalosis, le ponen un apellido. Sí, metabólica, pero por ejemplo, con respecto a los iones, ¿no? Con alcalosis con disminución de potasio, ¿no? Hipocalemia o hipopotasemia, ¿no? Por el hecho de que sabemos que va a perder potasio, ¿no? Entonces, pues si se usa tiacidas, si se usa furosemid, y si todo por mucho tiempo, pues existe, ya sabemos que un problema va a ser la hipopotasemia, es algo común que tienen las tiacidas y furosemid. Entonces, este tercer grupo son ahorradores de potasio. ¿De acuerdo? ¿Alguien me quiere comentar por qué puse en rojo esos dos y en negro los últimos dos? Porque tienen diferentes funciones. Diferentes funciones, Mecanismos. diferentes mecanismos de acción, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la espironolactona y la eplerenona? Son Inhiben antagonistas de la aldosterona. Antagonistas de la aldosterona. ¿Y la amilorida y triantereno? Bloquean los canales de sodio. Exacto, bloquean los canales de sodio, ¿no? Entonces, son diuréticos ahorradores de potasio, dice, actúan en los túbulos colectores. Túbulo colector, inhibir la reabsorción de equipo en sodio y potasio, y la excreción de potasio. Está hablando de la aldosterona. Aquí está su receptor a nivel del citoplasma, y su mecanismo de acción, pues, aldosterona y la preridona es antagonista de la aldosterona, y la amilorida y triantereno, pues, van a bloquear esos canales de sodio. ¿Sí? Entonces, aquí, si yo recuerdo esto de aquí de la aldosterona, entonces puedo ya ir sabiendo algunos cambios o efectos que va a tener si yo bloqueo a la aldosterona. Si yo recuerdo la fisiología. ¿Qué decía la fisiología? La aldosterona va a aumentar la recaptura de sodio, y al aumentar la recaptura de sodio, y pasa el sodio aquí al espacio intersticial, pues va a arrastrar agua, y por eso es que va a retener agua, ¿sí? Entonces jala sodio y jala agua. ¿Se acuerdan? Le decía, la aldosterona, sí, cierto, si está bajo el sodio se activa la aldosterona, pero no es bueno, no es el ideal para recuperar en un paciente que tiene hiponatremia, porque como jala sodio y jala agua, pues sigue diluyendo el sodio que está reabsorbiendo. Por eso lo importante de la hormona para la hiponatremia es la hormona antidiurética, ¿sí? Pero de que si está bajo el sodio, la aldosterona reabsorbe el sodio, sí lo hace. Pero también tenemos que recordar que reabsorbe agua. De tal manera que ustedes bloquean a la aldosterona, pues ya no se reabsorbe el sodio. Y si ya no se reabsorbe el sodio, pues entonces se va a eliminar el sodio, y esa agua que se debía reabsorber, pues ya no se reabsorbe, y eso explica el efecto antidiurético. Pero también sabemos que la aldosterona tiene otros efectos, ¿no? En las células, esta es la célula principal del túbulo colector. En las células intercaladas, la aldosterona, ¿qué es lo que hace? ¿Recuerdan? Excretaba hidrógeno, ¿no? Y absorbía bicarbonato. Exacto. Aumenta la excreción de iones de hidrógeno y aumenta la acción de bicarbonato. Y, por ejemplo, ya sabemos, aquí se me olvidaba decir, la célula principal que cuando jala sodio, agua, también favorece la excreción de potasio. Entonces, si bloquean a la aldosterona, pues ya dijimos qué pasa con el sodio. Pero ¿qué pasa con el potasio? Que ya no se excreta.
Y si ya no se excreta, se mantiene en la sangre y por eso es un diurético ahorrador de potasio. ¿Sí? Y sabemos que lo que va a sacar bicarbonato y va a sacar iones de hidrógeno. Si lo bloqueo, ya no elimina los iones de hidrógeno, no reabsorbe el bicarbonato. ¿Qué le va a pasar al pH? Disminuye. Disminuye, ¿no? Entonces dice, puede causar, dice, es tanta sobretensión de potasio, dice que puede causar hiperpotasemia. Entonces ya se va como al contrario de furosemida y tiazidas, ¿no? Sí, cierto, si doy a diurético ahorrador de potasio, pues lo puedo usar a la dosis adecuada, bajita. De hecho, cuando se combinan dos diuréticos, por lo general se da menos dosis de los dos porque se están potenciando el efecto. Bueno, puede ser, vamos a decir sinergia, puede ser aditivo o potenciación del efecto, ¿no? Va a haber sinergia del efecto. Entonces, cuando se hace sinergia, se dan menos dosis, ¿sí? Pero puede ser que digas, oye, no te obtener la respuesta, voy a aumentar un poquito la dosis. Entonces, si vas aumentando la dosis y con ese diurético, con esta amilorida, pues puedes llegar a producir hiperpotasemia, ¿sí? Que sería como un efecto adverso esperado por la espironolactona, explicado por su mecanismo de acción, ¿sí? Dice, usarse con precaución en disfunción renal moderada y evitarse en pacientes con disfunción renal grave por riesgo elevado de hiperpotasemia. De hecho, un paciente, digamos, el cuadro típico, porque hay variaciones, de paciente con insuficiencia renal, dice, la mayor cantidad de energía que utiliza, perdón, no la mayor cantidad, una de las principales consumos de energía a nivel renal lo utiliza en la reabsorción de sodio y agua, ¿sí? De tal manera que cuando el riñón empieza a fallar y no cumple con esa función, el paciente empieza a tener hiponatremia y empieza a tener hipercalemia. Hipercalemia es hiperpotasemia, ¿sí? Esos son como que el cuadro característico de un paciente que tiene falla renal. Hiponatremia, hipercalemia. Les digo esto porque hay sus excepciones, ¿no? O hay fases en las que puede ser hasta normal, ver valores normales de sodio, ¿de acuerdo? Pero digamos que lo típico es baja sodio, aumente potasio. Entonces, ¿puede usarlo en falla renal? Dice, pues moderado, pues sí, pero si el paciente tiene una falla renal grave y por lo tanto ya tiene hipercalemia y le das un diurético que ahorra potasio, pues va a ser más hiperpotasemia. Digo hipercalemia porque así lo van a ver por lo general en clínica, ¿no? Hipercalemia como hiperpotasemia, ¿de acuerdo? Pero bueno, hablando de hiperpotasemia, y esa hiperpotasemia pues se va a incrementar con esos diuréticos y los pacientes se mueren con hipercalemia. Es algo delicado. No es, tiene hipercalemia, pues vamos a tratarlo, está tranquilo. No. El paciente por ese valor elevado de potasio se puede morir y requiere un manejo apropiado y urgente ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener en cuenta a la hiperpotasemia, ¿sí? ¿Se acuerdan? El diurético que puede usar con falla renal es... Ya vi 3 grupos. ¿Cuál es el que sí puede usar con falla renal? Furosemida. Furosemida. Bueno, es aquí vuelven a decir, sí está medio tronando, pero si está mal, no uses ahorradores de potasio, ¿no? Entonces, en cuanto a espironolactona, dice, en la mayoría de los estados edematosos, las concentraciones de sangre de aldosterona son elevadas. Dice, en la mayoría de los estados edematosos, si hay un edema y aumento de retención de líquido, pues si se está con mucho líquido, debe bajar la concentración de sodio en ese espacio edematoso, porque hay más agua. Y eso va a ser una señal para que si detecta hiponatremia, pues aumente la secreción de aldosterona, ¿sí? Y eso va a hacer que aumente la retención de sodio. Esta espironolactona antagoniza la actividad de la aldosterona, lo que resulta en la retención de potasio y en la secreción de sodio. Bueno, eso ya lo mencionamos. Usos terapéuticos, pues edema, ¿no? Son diuréticos particularmente efectivos cuando se usa en dosis elevadas para edema relacionado con hiperaldosteronismo secundario. Hay sus excepciones, ¿verdad? Pero una de las cosas que vimos en fisiología en general era de que para que yo vea el efecto de un antagonista, debería estar el agonista. Ahorita vamos a ver que la aldosterona tiene su excepción, porque como diurético
también tiene otros efectos, ¿no? Pero aquí dice, pues sí, si el paciente tiene un hiperaldosteronismo secundario, tiene mucha aldosterona, pues entonces cuando yo use espironolactona, pues voy a ver el efecto diurético mucho más, porque si está secretándose mucha aldosterona, jala mucho sodio y jala agua, entonces no está orinando el paciente. Cuando yo bloqueo eso, el paciente va a orinar, ¿no? Dice, es el diurético de elección en pacientes con cirrosis hepática con líquido en la cavidad peritoneal. O sea, eso como que algo característico en el paciente por el aumento del líquido en este espacio en ascitis. En contraste, dice, en pacientes que no tienen concentraciones circulantes significativas de aldosterona, hay un efecto diurético mínimo con el uso de este fármaco. Y esto lo que está diciendo es lo que decía antes, en el sentido de que se ve más el efecto de la espironolactona, que es un antagonista, cuando está en presencia del agonista. Si no hay aldosterona, pues sí va a tener un efecto diurético, pero va a ser menor, porque obviamente se ve más cuando está en presencia del agonista. Es como decíamos, bueno, los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca, pues en situaciones de estrés, si no está con estímulo de simpático, no se va a ver un efecto importante de los beta bloqueadores. Usos terapéuticos, pues si está con hipopotasemia, pensemos que le dimos furosemid o hidroclorotiazida y está con hipopotasemia, pues ya vimos que un uso terapéutico es pues darle espironolactona, ¿no? Dice, aunque los antagonistas de aldosterona tienen una baja eficacia para movilizar el sodio del cuerpo en comparación con otros diuréticos, de entender que no son muy buenos diuréticos, pero bueno, sí lo hacen, pero muy poquito, tienen la útil propiedad de causar retención de potasio, que es la razón por la cual se va a dar el caso de hipopotasemia. O sea, si yo lo uso como diurético, la espironolactona, en un paciente que no tiene elevados niveles de aldosterona, pues no va a ser, no espero yo un efecto diurético muy importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo estás usando? Por su efecto de aumentar la retención de potasio. Y así compenso. Por eso dice, suelen usarse junto con otros diuréticos tiacídicos o de asa para prevenir la excreción de potasio que sucede con las tiacidas y el furosemide, ¿no? Ok, cuando hablamos, decía, de insuficiencia cardíaca aguda, furosemide, ¿no? Sobrecarga de líquidos, venodilatación, furosemide. Para insuficiencia cardíaca crónica, se mencionaron mecanismos compensatorios, sistema de renina-angiotensina, aldosterona. Entonces aquí, en estos casos, pues la espironolactona va a ser de ayuda porque va a bloquear la aldosterona y va a evitar, prevenir la remodelación miocárdica mediada por la aldosterona. ¿Se acuerdan? A la larga, lo que disminuye la mortalidad no han sido los inotrópicos, sino son los fármacos que bloquean estos mecanismos compensatorios que van a producir remodelación y por lo tanto cambian la estructura y eso va a condicionar disfunción sistólica, disfunción diastólica y pues muerte del paciente, ¿no? Dice, estos agentes disminuyen la mortalidad relacionada con la insuficiencia cardíaca. ¿Se acuerdan de los objetivos para la insuficiencia cardíaca, ¿no? Disminuir los síntomas, disminuir la mortalidad. Entonces, si ven que disminuye la mortalidad, pues son buenos fármacos para usarlos cuando tienen fracción de expulsión reducida, ¿no? Entonces aquí, espironolactona, insuficiencia cardíaca sería como el complemento de la clase para insuficiencia cardíaca en paciente crónico, ¿no? Hipertensión resistente, dice. Si es resistente, ¿qué quiere decir? Que no es el primero que uso como diurético. Para un paciente hipertenso, ¿cuál es el primero de elección? ¿Cuál sería? Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida, ¿no? Aunque sea mejor furo, ¿sí? Sea mejor diurético, por su efecto dilatador, aunque se pierda el efecto diurético, si el espironolactona al final es un vasodilatador, pues por eso se da hidroclorotiazida de elección. Entonces, pero hay pacientes que si le doy eso y luego le doy el ARA y el paciente sigue hipertenso y sigue, pues entonces, pues una de las causas de hipertensión es hiperaldosteronismo primario. Entonces, si das eso y mejora, pues como que hay que sospechar que a lo mejor es hipertenso porque tiene un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces, habría que buscar si no ese es el diagnóstico. Pero bueno, en caso de que sea resistente en general, que no sea por hiperaldosteronismo primario, pues sí se puede darlo en pacientes que sean resistentes al tratamiento cuando ya has dado, dice,
Es resistente, definida cuando usa de 3 o más medicamentos sin alcanzar el objetivo de la presión arterial, ¿no? O sea, es el paciente que no responde a lo común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, se puede utilizar este medicamento, spironolactona. Este efecto puede apreciarse en aquellos con o sin concentraciones elevadas de aldosterona. Él le decía de la excepción, por eso lo pongo en rojo, ¿no? Porque hace rato decía, si hay un aumento de la aldosterona, pues se va a ver mucho efecto diurético, pero si baja, pues se ve poco efecto diurético, porque no está en presencia del agonista. Pero cuando es hipertensión resistente, ya le di 2 o 3, si le das pues parece ser que aunque no esté elevado, ¿no? Puede verse un efecto adecuado con la spironolactona, ¿no? Ok, de repente aparece síndrome de ovario poliquístico, así como que, espérate, esto no es diurético, ni siquiera es problema cardiovascular, ¿sí? Es un problema, está relacionado con cambios hormonales. Es que la spironolactona, y esa es la diferencia con la eplerenona, ¿no? La eplerenona tiene el mismo efecto que la spironolactona, pero no va a tener efectos hormonales. Pero esta spironolactona que sí lo tiene, pues en el caso de un paciente con síndrome ovario poliquístico, pues puede ser que sea necesario bloquear esos receptores androgénicos de la spironolactona. ¿Se acuerdan? En la vía de la síntesis de los mineralocorticoides está cortisol, mineralocorticoides y andrógenos, ¿no? Entonces, en el síndrome ovario poliquístico hay presencia de estos receptores androgénicos que van a explicar parte de la sintomatología. Entonces, puedo dar spironolactona que bloquea esos receptores y tener una mejoría en cuanto al cuadro. Obviamente hay que darle un manejo específico para ese ovario poliquístico, lo más seguro sea quitarlo, ¿sí? Pero bueno, eso me explica, o sea, me está hablando de un efecto no diurético de la spironolactona, ¿sí? Que lo hace diferente a furosemid, lo hace diferente a tiazidas, ¿sí? Y este grupo. De hecho, si pienso en efectos, a ver, de las clorotiazidas, el efecto directo, diferente, aparte era problema arteriolar, ¿no? ¿Y qué más? Tenía un efecto diferente. En el caso del furosemid, por la venodilatación para el edema pulmonar, ¿no? En el caso de las tiazidas, la dilatación arterial. ¿Hay algún otro? En el caso de la spironolactona, ovario poliquístico, ¿hay algún otro ejemplo diferente? Estoy tratando de recordar. A ver, ¿cuál? El de la diabetes insípida en clorotiazida. Exactamente, es decir, para las tiazidas, ¿no? Ese quería yo recordar, exactamente. Que no tiene, o sea, bueno, sí está relacionado con su efecto, más bien es un efecto antidiurético, ¿no? Porque va a hacer al final que disminuye el volumen urinario de un diurético. Pues es lo que no, es diferente a todos los demás, ¿no? Y ovario poliquístico, receptores androgénicos, spironolactona, sí. Obviamente la eplerenona no funcionaría para esto, porque si algo presume la eplerenona es que dice yo hago un efecto específico para los receptores de aldosterona a nivel renal y no te voy a dar problemas con los receptores, otro tipo de receptores, ¿no? Pero aquí sí lo utilizo para este problema porque sí quiero bloquear otro tipo de receptores. Dice, se absorbe bien después de su administración oral, se neutraliza extensamente y se convierte en varios metabolitos activos que contribuyen al efecto terapéutico. O sea, puede disminuir los niveles de spironolactona y puede mantener ese efecto, ¿no? 3 a 4 son de los más frecuentemente metabolizan medicamentos, ¿no? La plerona. Efectos adversos, pues, diuréticos ahorradores de potasio, o por lo lógico, hiperpotasemia. El efecto secundario más frecuente, ¿no? ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente en la furosemida? Igual hipopotasemia, ¿no? No, allí sería hipo, ¿no? Aquí sería hiper, ¿sí? Aquí, acuérdate, dice ahorrador de potasio, pues el efecto secundario sería hiperpotasemia, que va a ser dependiente de la dosis y aumenta con disfunción renal. Sabemos que falla renal va a tener hipercalemia, pues va a ser más potasio. El uso de otros diuréticos ahorradores de potasio, los YECAS. ¿Los YECAS por qué producen hiperpotasemia?
Porque bloquean la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y por consiguiente también de aldosterona, ¿no? Exactamente, disminuye el nivel de aldosterona, y la aldosterona ya no va a reabsorber, ya no va a eliminar, excretar potasio, y se queda con el potasio y produce hipercalemia. ¿De acuerdo? Se puede usar yecas con hidroclorotiazida. Ahí sí se puede usar, se puede compensar de alguna manera, ¿no? Bueno, puede ir hiperpotasemia ya sea por yecas o por suplementos de potasio. Se dan cuenta, potasio, o sea, como que pH, tengo que fijarme qué pasa con el potasio en los diuréticos, qué pasa con el pH. Y ya me puedo ubicar en qué está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Efectos adversos, pues dice la espironolactona, dice, pero no la epinedrona puede producir ginecomastia en aproximadamente el 10% de los pacientes del sexo masculino e irregularidades menstruales en el sexo femenino. O sea, espironolactona, que puede antagonizar otros receptores, puede producir efectos hormonales. La epinedrona no tiene ese problema. ¿De acuerdo? Por esto que puede bloquear otros receptores, la espironolactona, punto bueno para ella cuando hablamos de ovario poliquístico, ¿no? De los otros diuréticos, de esos que van a actuar sobre bloquear los canales de sodio, la cara apical, dice, tiene una acción diurética ahorradora de potasio similar a los antagonistas de la aldosterona, dice, su capacidad para bloquear el sitio de intercambio en el tubo recolector no depende de la presencia de aldosterona. Pues sí, cuando hablábamos de la amilorida, de la espironolactona, decíamos, se ve mucho más efecto cuando hay aldosterona, porque tiene que estar antagonizando. Pero como tiantereno y amilorina no antagonizan a la aldosterona, pues te da lo mismo si está o no está la aldosterona. No va a hacer más efecto porque esté la aldosterona, ¿no? Al igual que los antagonistas de la aldosterona, estos agentes no son unos diuréticos muy eficaces, ¿no? Tanto triantereno como amilorida suelen usarse en combinación con otros diuréticos. Si se usan, la verdad, nunca he usado ni triantereno ni amilorida. Simplemente están como ejemplos de... O sea, cuando vimos yecas, decimos, si usas amilorida, que es un diurético que va a ahorrar potasio, riesgo de hipercalemia en caso de tomar yecas, ¿sí? Lo ponen como ejemplo de fármacos ahorradores de potasio. Aunque la espironolactona es el que más se utiliza, ¿no? Y sí, cuando se usa, como no son muy buenos diuréticos, cuando se usan casi siempre por las pérdidas de potasio, ¿no? Para aumentar la reabsorción de potasio. O más bien para evitar las pérdidas, ¿no? Ok. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Está aquí la acetazolamida, dice. Se usan con mayor frecuencia por sus otras acciones farmacológicas que por su efecto diurético. Igual, no son muy buenos diuréticos la acetazolamida, ¿no? Pero son utilizados por sus otras acciones, ¿sí? Debido a que son menos efectivos que los diuréticos tiacídicos y ácidos. Entonces no van a usar acetazolamida como un diurético para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o tiene hipertensión. No, van a ser por otras causas. Cuando hablando de la acetazolamida, vamos a hablar del túbulo contorneado proximal, que es donde están las enzimas. Hay dos isoformas aquí de la anhidrasa carbónica. La 2 que está aquí en la luz tubular y la 4 que está a nivel dentro de la célula. Vean, aquí está el ácido carbónico y el ácido carbónico va a convertirlo a agua y CO2. Eso se va a reabsorber, este CO2 y agua. Aquí la anhidrasa carbónica en la isoforma 4 va a convertir en ácido carbónico. Entonces normalmente cuando forma ácido carbónico, pues aquí, vean, el bicarbonato, se pretende reabsorber el bicarbonato. Pero el bicarbonato, pues se une a ion de hidrógeno, ácido, se separa en agua y CO2, entra a la célula, agua y CO2, ácido carbónico, y aquí ya, una vez que el ácido carbónico ya está aquí dentro de la célula, se convierte en ion bicarbonato y el bicarbonato se reabsorbe y el ion de hidrógeno se excreta, ¿no? Eso es cuando está funcionando normalmente. De tal manera que cuando ustedes bloquean la vía, la anhidrasa carbónica, entonces se va a perder más bicarbonato. Ese bicarbonato se usa en el ácido carbónico y va a estar liberándose más bicarbonato en la luz, en la luz tubular, y ese sodio que se estaba cambiando por ion de hidrógeno, pues ese sodio no se reabsorbe y también se va a eliminar más
más sodio, más potasio, más bicarbonato, se va a evitar a la luz. Y por esto dice, pues si ya se está eliminando esta anhidrasa carbónica, entonces ya no pasa tanta agua y esa agua se elimina y por eso produce la diuresis. Pero le digo, es menor esta cantidad de diuresis, ¿no? La cantidad de agua que se va a perder. La menor capacidad para intercambiar sodio por hidrógeno en presencia de acetosalamida resulta de una diuresis leve, ¿no? Con el pasa sodio y menos intercambiar con iones de hidrógeno, ¿no? Entonces el bicarbonato pues queda más en la luz tubular con una elevación marcada del pH urinario. O sea, aquí a ver más bicarbonato, mayor alcalosis urinaria. Pero el bicarbonato causa una acidosis metabólica, ¿sí?, hiperclorémica, ¿sí? Aquí a ver la base que está acá, pues favorece la absorción de cloro y entonces hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, si son malos diuréticos, ¿no? O sea, no tienen función de diuresis, ¿cuándo se usan, no? Pues en caso de glaucoma. Pues. Aquí está hablando de la acetosalamida, pues oral, disminuye la producción de humor acuoso y reduce la presión intraocular. Entonces, por eso es que puede ser utilizada para glaucoma. Pero de estos inhibidores de la anidrasa, pues está la dorzolamida. Y la menciono aquí porque es una inhibidor de la anidrasa de uso tópico en gotitas en los ojos. Y esto puede, pues igual, al inhibir la anidrasa carbónica, pues evita la formación de agua a nivel de los plexos ciliares, de los procesos ciliares, ¿no? Donde se forma el humor acuoso y eso disminuye la cantidad de líquido y ayuda al paciente que tiene edema. Y luego mencionan este ejemplo del mal de montaña. Dice, cuando las personas van y están escalando y empieza a nivel de la presión parcial de oxígeno, mientras más alto es menor, y por lo tanto, si no se adaptan rápidamente, el paciente empieza a tener bajos niveles de oxígeno y altos niveles de CO2. Los altos niveles de CO2, ¿se acuerdan cuál es el efecto sobre los vasos sanguíneos bajo sodio y elevado CO2? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ese mal de la montaña se dice que, dada esa hipoxemia e hipercapnia, produce vasodilatación, y entonces hay edema cerebral, mareos, y entonces dicen, puede utilizarse hasta toda la vida, por intención de hacer que aumente la eliminación del líquido, evitar la formación a nivel del líquido cefalorraquídeo. Y cuando leí esto, ya mi segunda vuelta viendo el mal de la montaña, yo dije, pues aquí en Yucatán está como que chino que veamos pacientes mal de la montaña, ¿no? Pero cuando habla de la disminución del líquido cefalorraquídeo, recordé, hace rato que no veo, fíjense, los niños que tienen hidrocefalia, bueno, su tratamiento es ponerles una válvula de derivación para que el líquido cefalorraquídeo drene hacia la cavidad peritoneal y se pueda reabsorber. Pero a veces cuando está, antes de que la cirugía, está elevada la presión, se puede usar acetosalamida. Se usa este diurético, acetosalamida, porque evita la formación la secreción de bicarbonato y el líquido en el líquido cefalorraquídeo, y eso disminuye la presión. Entonces lo van a ver como pacientes con hipertensión intracraniana por hidrocefalia, van a ver que se usa la acetazolamida, ¿no? Pero no por sí para dar un diurético, para que la persona orine más, ¿no? Sino por los otros efectos que tienen estos medicamentos. Se le puede dar por vía oral o intravenosa, hablando de la acetazolamida. La dorzolamida es tópica, ¿no? Unidad proteína en 90%, dice, se elimina por vía renal tanto por secreción tubular activa. El libro dice por reabsorción, pero yo digo, no se elimina por reabsorción, ¿no? O sea, a no ser de que se elimina lo que no se reabsorba, ¿no? Más bien es por secreción tubular. Dice, puede producir acidosis metabólica, ya habíamos dicho, ¿no? De que no se elimina no se reabsorbe el bicarbonato, ¿sí? Y el ion hidrógeno ya no se elimina, sino se absorbe, entonces produce una acidosis metabólica, puede disminuir el nivel de potasio. Y vean, si está produciendo una alcalosis en el volumen urinario, en el líquido tubular, empieza a haber una alcalosis, un pH
alto nivel de la luz, eso hace que precipiten calcio. Ustedes van a ver, por ejemplo, en los pacientes, y es algo que sí lo van a ver en digital, ¿no? Cuando ponen un paciente, por ejemplo, soluciones como sodio, potasio, glucosa, ¿sí? Como que es lo básico, solución fisiológica como solución glucosada. A veces pongo Harman, Harman tiene sodio, potasio, tiene fosfatos, tiene calcio, magnesio, tiene más iones. Pero, por ejemplo, y es lo habitual, pero por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene hipocalemia, pues pongo sodio, potasio, glucosa y le pongo calcio, ¿no? Porque tiene hipocalcemia, perdón, ¿no? Entonces le estoy poniendo su calcio. Pero si además el paciente tiene una acidosis metabólica, pues le puedo poner bicarbonato. Pero si tiene una acidosis metabólica y le quiero poner bicarbonato, pero además tiene hipocalcemia y le quiero poner calcio, no lo puedo poner en la misma solución. Porque si yo mezclo calcio con bicarbonato, enseguida la solución queda blanca. Hace que el calcio precipite. Se decae y se forma una solución blanca. Entonces, la solución se echa a perder y el tubito se tapa y ya la vena no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, es así cuando sucede de que hace rato que no hay tiempo, la enfermera o tú lo indicas y no te das cuenta, o la enfermera mezcla las soluciones y lo pone junto, es un problema. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar el bicarbonato con el calcio, ¿sí? Entonces, en este caso de que hay mucho bicarbonato en la orina, en la luz tubular, si hay calcio, pues favorece la precipitación de calcio. Y esto puede condicionar la presencia de cálculos renales con la acetazolamida. Entonces, cuando se usa, pues se usa muy poquito y no se usa mucho tiempo, más en nuestro medio que tenemos mucha litiasis. ¿De acuerdo? Ese es un dato así. Ya hablamos del cambio del pH. Aquí vamos a decir una acidosis metabólica diferente a la alcalosis que estamos viendo. Y en presencia de cálculos renales aquí es importante, ¿no? Somnolencia y parestesia por los cambios que puede producir a nivel cerebral por la vasodilatación que pueda producirse. El fármaco debe evitarse en pacientes con cirrosis hepática. No me llama la atención porque si generar cirrosis hepática, si los medicamentos si son metabolizados, pues vamos, si tiene cirrosis no se le va a dar cualquier medicamento. De hecho, se trata de no darle ningún medicamento, ¿no? Pero el problema que está acá dice es de que el paciente con cirrosis hepática, cuando empieza a evolucionar su daño hepático, pues empieza a tener, uno de los problemas que puede tener es variaciones en su estado mental por la retención de amonio. Entonces, como esto va a producir disminución de la excreción de amonio por la acetazolamida, pues amonio que tengan por daño renal hepático, perdón, más amonio porque se está disminuyendo su excreción, pues va a ser mucho más amonio y más daño al paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? Entonces, aquí amonio aparece con la acetazolamida, ¿no? Diuréticos osmóticos, y este es lo último, ¿no? Cuando hablamos de fármacos estructuralmente específicos y estructuralmente inespecíficos, ¿se acuerdan que los inespecíficos son aquellos que su estructura es muy diferente, cambios de la forma, ¿no? de su fórmula química no alteraban? ¿Por qué? Y su mecanismo de acción no era mediado a través de receptores, sino era por sus propiedades físico-químicas. Y siempre se pone como ejemplo el manitol, ¿no? Entonces el manitol es un diurético, es un fármaco estructuralmente inespecífico, es un diurético y no actúa a través de la unión, a través de una proteína, un receptor, un transportador, sino que trabaja de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el manitol? Que el manitol se filtra, pues capaz de filtrarse a través del glomérulo y cuando pasa en la luz tubular, pues no se reabsorbe ni se secreta, pero es una molécula que aumenta la osmolaridad en el líquido tubular. Y al aumentar la osmolaridad del líquido tubular, pues mantiene mayor cantidad de líquido en la luz del túbulo y por lo tanto aumenta la diuresis, ¿sí? Entonces, bueno, se va a deber a este aumento de la osmolaridad. Dice. Esto previene una reabsorción adicional de agua en el asa de Helen descendente y en el tubo contornado proximal. Si pensamos que en el tubo contornado proximal es donde está reabsorbiendo sodio y agua en su mayor cantidad, pues, ¿por qué se reabsorbe sodio y agua? Porque cuando se reabsorbe sodio, ¿sí?
pues la osmolaridad del líquido tubular con el espacio líquido intersticial cambia. Deja más, digamos, pasa mucho sodio aquí en el espacio intersticial, aumenta su osmolaridad y cambia con respecto a la osmolaridad del líquido tubular, queda más baja la osmolaridad del líquido tubular. Y como está más baja la osmolaridad del líquido tubular, el agua, por osmosis, pasa de la luz tubular al espacio intersticial. ¿Sí? Ahora, si ahora se va a reabsorber el sodio, pero ahora está hay una gran cantidad de moléculas de manitol aquí en el túbulo cotonado proximal, pues eso hace que aumente la osmolaridad en el líquido tubular. Y si aumenta la osmolaridad, pues evita que se reabsorba agua. Por eso en estos sitios como el túbulo cotonado proximal o en la porción de Henle, donde se está reabsorbiendo solutos, si hay un aumento de solutos por el manitol, pues aquí está evitando la reabsorción del agua y por lo tanto aumenta la diuresis. En esta figura, pues además de que se está señalando el mecanismo de acción del manitol, pues es como un repaso de los mecanismos de acción de los otros diuréticos que acabamos de ver, ¿no? Obviamente aquí en el túbulo colector, pues igual se aumenta la concentración del manitol, pues también va a favorecer también el aumento de diuresis, ¿no? Dice, no son útiles para tratar condiciones que ocurren por retención de sodio, ¿sí? O sea, si está aumentada la retención de sodio, pues da algo que disminuya la reabsorción de sodio, como furosemid, para que aumente la diuresis, ¿no? Se usa para mantener el flujo de orina después de la ingestión tóxica aguda de sustancias capaces de producir insuficiencia renal aguda. O sea, si el paciente ingirió una sustancia que puede dañar al riñón, véanlo como que, imagínense en el lavado de la cocina donde se lavan las cosas, ¿no? Se está filtrando algo. Si algo puede dañar, se puede tapar el drenaje. Una manera de evitar que se tape, por ejemplo, es abriendo la cantidad de agua, que fluya mucha agua, entonces pueden tirar algo más o menos sólido y no se va a tapar porque el agua va a ir empujando las cosas sólidas y lo va a eliminar, ¿no? Entonces, de alguna manera es esto, ¿no? De que si está, si el paciente tiene un problema renal y lo que necesita es que se mantenga la diuresis, pues puedes dar manitol para que mantenga la diuresis y asegurar que se esté filtrando constantemente el líquido y la sustancia que pueda producir daño sea rápidamente eliminada y no afecta al nivel renal, ¿sí? Dice, son base para el tratamiento para pacientes con aumento de la presión intracraneal. O sea, cuando hay un aumento de la presión, pensemos en un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico o un edema, un tumor cerebral, pero más traumatismo, ¿no? Está edematizado y quiero hacer que el tejido cerebral tiene mucho líquido fuera del vaso, ¿no? Está en el tejido cerebral. Entonces, si yo le doy manitol, cuando ese manitol pase por los vasos y por los capilares de esos vasos cerebrales, pues va a ser un líquido que va a tener una alta osmolaridad. Y si tiene una alta osmolaridad, pues el líquido del espacio intersticial va a entrar al capilar y eso va a ayudar a disminuir el edema, ¿sí? En condiciones normales se oye bien, ¿no? Jala el líquido al espacio intravascular y va y lo lleva a nivel renal y lo elimina. Pero hay que tener cuidado porque a veces cuando jala mucho líquido, queda mucho líquido en los vasos y si el paciente tiene problemas cardiovasculares, pues eso puede generar una sobrecarga de líquidos porque está jalando mucho líquidos y se mantiene la osmolaridad dentro de los vasos y eso puede ser una hipervolemia para el paciente y que lo descompense. Y si tiene ese problema y tiene falla renal y no lo va a eliminar, pues también lo va a perjudicar. ¿De acuerdo? Pero bueno, para edema intracraneal ponen manitol. Van a usar otros diuréticos, pero como que este es el bueno. De hecho, inclusive, así como ya hablamos de las acetosalamida, dosolamida para manitol, para pacientes con glaucoma agudo también se puede usar manitol con intención de orinar y disminuir la producción del humor acuoso, ¿no? Dice, no se absorbe cuando se administra por vía oral, o sea que no se debe utilizar por vía oral, y debe administrarse por vía intravenosa. Este es obligado intravenoso. Digo, lo que estamos viendo hasta ahorita, este es el único que tiene que ser intravenoso, ¿no? Y dice, los efectos adversos incluyen la deshidratación, pues es un muy buen diurético osmótico y eso va a hacer que pueda hacer que llegue a hipovolemia, aquí está hablando de deshidratación, y vean, y expansión del volumen extracelular por efectos osmóticos en la circulación sistémica.
A esto sí que significa que si doy manitol y de repente ese manitol se sale del espacio vascular, se queda en el espacio intersticial, pues aumenta la osmolaridad y eso hace que jale el líquido al tejido. ¿Sí? Si el manitol se queda dentro del vaso, aumenta la cantidad de volumen que puede tener, ¿no? Entonces son cosas que podrían pasar en un momento determinado. Dice, la expansión del agua extracelular ocurre debido a que la presencia de manitol en el líquido extracelular y está el agua de las células. Entonces, agua de las células empieza a producir deshidratación de las células, ¿no? Causa hiponatremia hasta que ocurra la diuresis. Si se mantiene el manitol en los vasos sanguíneos, aumenta la cantidad de agua en los vasos sanguíneos, pues el sodio, aunque sea la misma cantidad, pero como hay más volumen, pues produce hiponatremia. ¿Sí? Eso se refiere hasta que se elimine el exceso. Entonces, sí se utiliza, pero hay que tener cuidado por los riesgos de descompensación en el volumen, de acuerdo a que se trate de pacientes, sobre todo cuando tienen problemas, ya sea renales o problemas cardiovasculares, ¿no? Y ya. ¿Alguna pregunta o comentario? No, doctor. Sospecho, es que pienso que como no los veo, pienso que nadie está tratando de dejar